Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues hoy es sábado 21 de diciembre y hoy ya va a llegar la Navidad, ya va a terminar este año y por supuesto todo lo que se viene con estas fechas. Así es de que pues les deseamos lo estén pasando muy bien, a lo mejor un poco atareados, pero esto sirve para estar escuchando, aunque no pongamos atención y seguir haciendo nuestros quehaceres. Y bueno, déjenme darle la cordial bienvenida a mi compañera y amiga Cristina Mejía. Cris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues ya aquí emocionada porque está cerrando 2024 y a punto también a unos 10 días de iniciar el 2025. Pero más emocionada aún de estar aquí nuevamente, como todos los sábados en punto de la 1 de la tarde, tendiendo el mantel y contando un cuento. Qué bueno, Cris, porque eso y además la constancia, déjame decirte, de estar aquí ya 4 añitos y lo que va del año, eh, pues dice uno, ha valido la pena. Y bueno, todo lo que hemos conocido y podido aprender, ¿verdad? Y bueno, en esta ocasión no será la excepción. Y bueno, no sé si por ahí ande nuestro invitado. Exacto. Échale los Ya, cuernos. ya se apareció, ya ves. Ah, ¿Cómo están, Ana, Cris? Gracias por invitarme otra vez. Qué gusto verlas. Pues aquí andamos para compartir un momentito, como ustedes bien dicen, previo pues a las festividades decembrinas, ¿no? No, un gustazo tenerte porque ya eres de los de casa. No falta y nos encanta muchísimo que haya así como esto que les decía de la constancia nuestra, pues también ciertos invitados que nos siguen apoyando y nos siguen trayendo, este, mira, no sé si sus favoritos, no sé, porque ahora sí te paso el micrófono para que nos digas cómo te encontró este cuento que nos pones ahora. Pues es que justo yo soy como un ávido, soy admirador de la Navidad. Me gusta mucho la Navidad. Y pues la Navidad la vivo a través de muchas maneras, ¿no? En películas, en la música, la comida que me encanta, pero gran parte de mis Navidades han sido historias. Entonces, esta historia es como muy a partir de una elección. Digo, por lo general hay cosas que me llegan así como recomendaciones o cosas que me encuentro, pero esta sí fue una elección, una historia que yo estaba buscando, porque justo es una antología de cuentos navideños. Entonces yo cuando la vi fue como, ¡ah! Porque me encanta, me encanta, me encanta la Navidad, me encanta soñar despierto, me encantan las historias de esta época. Y particularmente este cuento, pues me gusta mucho porque justo habla como de algo que mi vida me ha gustado mucho siempre hacer, que es imaginar, ¿no? Entonces, esta vez no es algo de Oriente, pero yo creo que a mí lo que me atravesó mucho es justo como la parte del, pues el trasfondo, ¿no? Del sueño, de la esperanza, y qué mejor que a partir de la representación de un niño, ¿no? Que es como el máximo, en los que saben hacer esto así sin reservas, ¿no? Sí, fíjate que eso es bien cierto. Y sobre todo porque la Navidad también, como bien dice, se presta para fantasear, para imaginar, pues en esos mundos mejores, ¿no? Que si no se tienen en este momento, es como un mes que invita mucho, ¿no? A salirse un poco de esta realidad, pero pues, que hasta cierto punto ni siquiera es malo, ¿no? Malo que nos quedemos ahí, sino que también ayuda a autodistanciarse de los problemas o de las Sí. situaciones que hay que resolver, alejarse un poquito de ellos para poder abordarlos mejor. Y bueno, pues la literatura
esa facilidad, pero bueno, en este tiempo, pues como tú dices, ¿no? La literatura navideña también ayuda mucho, pero eso yo creo que a muchas personas les gusta hacer todo este maratón de películas y de series navideñas, ¿no? Que pues ayudan a esto, ¿no? Y yo encantada de que, bueno, primero me encanta cuando nos traes estas alternativas de Oriente, ¿no? Las japonesas, pero por supuesto que también bienvenidas las locales, ¿no? Y creo que esto habla de esa posibilidad, ¿no? Porque siempre eh, podemos admirar mm, algún tipo de literatura, como es el caso de la oriental o de la japonesa, que tienen historias entrañables y inolvidables, pero que también se rescate y sobre todo el ejemplo que traes, ya voy a empezar a decir cuál es, no voy a decir, sino que no es un libro, no es una historia que a lo mejor pueda estar como una gran editorial en cualquier librería, en cualquier lado, y que hayas rescatado y se pueda enseñar que hay otros lados, otras personas que están escribiendo y que, bueno, ahorita ya hablaremos de la historia misma o del autor y el lugar de donde viene, pero la verdad es que ya no puedo hablar si no hablo. Entonces, bueno, nada más que me encantó esta otra posibilidad. Que podamos leer también estas historias. Estoy encantada de que la hayas traído. Gracias, Abraham. Mm, sí, pues es que justo, como bien dices, creo que particularmente Navidad creo que la vivimos de diferentes maneras, ¿no? En muchos lugares del mundo. Hay muchos cuentos japoneses también, obviamente encontré muchos, pero en esta ocasión sí quería compartir algo como un poquito más de nuestro territorio, ¿no? En este caso, esta antología que es como, pues, del Centro Cultural La Salle, Oaxaca, ¿no? De la región de Oaxaca. Que bueno, que al final es como una compilación de autores que pues justo le dan como esta vuelta al ambiente dramático, a los personajes, al conflicto, al desenlace. O sea, son como propuestas muy emergentes que me parece que es como muy necesario, como ese que existan ese tipo de antologías. Y pues al final, porque los cuentos de Navidad los vimos en todos lados del mundo y en México también, ¿no? Entonces eso me parece como también como bien fundamental, que de pronto pareciera que los cuentos que más permean son estos que conocemos que son muy típicos, ¿no? Scrooge y otro tipo de cuentos que son como muy populares y que han sido como muy aprendidos de manera social. Pero pues al final creo que haya otras perspectivas, pues siempre nos da como esa posibilidad de ver los matices, ¿no? Cómo vemos el sueño, cómo vemos los deseos, la esperanza y la Navidad misma, ¿no? Porque al final es como algo que vivimos, ¿no? Y que compartimos y que qué bueno que haya voces como, pues para poder hablarlo de diferentes maneras, ¿no? Pues creo que sí, pero ¿qué les parece si que el cuento hable para Por... que todos los que tengan a bien escucharlo en este momento, pues también puedan saber de qué estamos hablando, ¿no? Sí, claro, pues vamos a empezar con este cuento, este, que se llama El deseo de volar, de Héctor Amado Sánchez Martínez, docente de Universidad La Salle, Oaxaca, y pues comienza así. Saúl se acorazaba de la indiferencia hogareña y del frío invierno dentro de una construcción abandonada en obra negra a unos cuantos metros de su casa. Una vez en ella, se convertía en soldado, delincuente, policía o cualquier cosa que su imaginación pudiera crear. Sin importarle la fecha, esa tarde tocaba jugar a los luchadores. Tenía una gran colección de luchadores de plástico duro, fijos con los brazos y las manos extendidas. La derecha un poco arriba y la izquierda a la altura de la cintura, todos en la misma posición, pero de diferentes colores. El monito favorito de Saúl
Era el famosísimo santo, el enmascarado de plata. Ay, en la última película que había visto, apareció repentinamente en Guanajuato para ayudar al Mil Máscaras y a Blue Demon contra las momias. Y después de batirse a puños, corrió a su porche por 3 pistolas lanzallamas que traía en la cajuela. Mm, si Santo era capaz de eso, era capaz de todo. Ahí estaba un niño en el patio de la obra negra. El santo de Saúl volaba y éste lo lanzó por los aires y lo vio elevarse con su capa ondulando para finalmente caer en el techo de la construcción. No lo bajaré. No hay nada alrededor que me pudiera servir para recuperarlo. Lo he perdido. El niño le pedía a su ídolo con gritos telepáticos que volara y bajara de aquellas azoteas. El santo nunca estableció contacto. Siempre era bello admirar el arrebol. Paradójicamente representaba el final de la fantasía. Con tremendo pesar, fue levantando uno a uno el resto de sus luchadores. Los veía estoicos. Seguro ustedes, amigos y enemigos, también lo van a extrañar, pero ni pidiéndoselo a Santa Claus. Al llegar, se asomó por la ventana abierta y tocó el cristal con el plástico de uno de sus monos. Su hermana le abrió la puerta y se marchó a su habitación sin decirle nada. El niño entró cabizbajo. La casa era pequeña, de 2 plantas. Abajo solo tenía espacio para la cocina, un pequeño baño y un desayunador de 4 sillas. El número justo para los 4 miembros de la familia que nunca tenían visitas. Aún así, un pequeño pino blanco con luces titilantes de colores a su alrededor decoraba la habitación cerca de la ventana. El pequeño se sentó en una silla sin dejar de pensar en el santo. Tú puedes, santo, eres invencible. Levanta el vuelo con tu capa plateada. Su madre lo tomó del hombro y le señaló el baño. Entró y cada balde de agua que dejaba caer por su rostro le servía de lágrimas, lágrimas por su luchador perdido. A la salida del baño, sintió un aire frío que soplaba a través de la ventana. Observó las cortinas que ondulaban como capas cuadriculadas y pensó que el pino y sus luces le entendían. La capa del santo en esa azotea abandonada ondulaba también. La máscara y las mallas titilaban bajo el contraste de las nubes y la luna. Su papá corrió a cerrar la ventana, desconectó las luces y con un ademán le indicó a Saúl subir a su habitación. Como siempre, el niño obedeció. Mientras tanto, en el techo de aquella construcción, la capa del santo se debatía entre salir volando con el viento o seguir atada al cuello del ídolo. Pero el peso de la tela físicamente no lograría hacerlo volar. ¡Vuela, santo! ¡Santo! ¡Santo! Sus gritos telequinéticos se le agolpaban en el cerebro y de pronto un relámpago iluminó la habitación. En aquella azotea, la máscara de plata junto con la capa y las mallas brillaron más que nunca. A Saúl, la posibilidad de tormenta le daba igual. Él solo deseaba su juguete de vuelta a casa. En su mundo casi onírico, no había deseado nada la noche anterior, pero el viento intenso le traía esperanza, la esperanza de que el santo, ayudado por la capa, se había acercado a la orilla de la losa sobre la que se encontraba. El vuelo del enmascarado era la única imagen en Saúl y su corazón latía con fuerza en medio del silbido nocturno. Minutos más tarde, la hermana de Saúl se levantó por un vaso de agua alumbrada por una lamparita de mano.
A través de la ventana distinguió el reflejo de la luna en tres diminutas figuras de tamaños distintos, pero perfectamente sincronizadas en su vuelo, como tres luciérnagas al compás del viento. Las quiso enfocar con su lámpara, pero no fue suficiente. Solo le pareció que las luciérnagas plateadas se elevaban más al acercarse a la casa. Ella subió a la segunda planta de dos saltos para seguir el fenómeno. Abruptamente entró al cuarto de Saúl, cuya ventana coincidía con el movimiento de las luces. Sin avisar, encendió el foco del techo. Su hermano permanecía arrebujado en su cama. Volteó al ver la ventana. Había perdido la trayectoria. Asomó medio cuerpo y miró al cielo. Fue inútil. Resignada buscó la frente de su hermano que dormía plácidamente para darle un beso. Apagó la luz. En la penumbra notó algo traslúcido bajo la sábana del infante. Levantó la tela delgada e iluminó la escena con la lamparita encendida. Se retiró con una sonrisa de ternura al percatarse que era un mono enmascarado que Saúl empuñaba por las piernas. La capa plateada descansaba en el dorso de la mano infantil. Ah, Mm. bueno. Arráncate, Abraham. Híjole, ¿A pues es qué te que recordó, eh? a mí me recordó justo a la infancia. O sea, me atraviesa mucho porque mi infancia como que para mí las navidades eran mágicas, siempre eran mágicas. Y eran mágicas no tanto por todo lo que pasaba alrededor, sino porque yo me acuerdo que era muy juguetón y entonces imaginaba un montón de cosas así locas, historias y luego cuentos y luego inventaba juegos y entonces todo era como los protagonistas eran mis juguetes, ¿no? Entonces me recordó mucho esa parte de la infancia en donde uno imagina y piensa que puede hasta volar y crear lo imposible y se mueven todas las cosas y tienen vida y les pones nombres y en realidad en este cuento pues el santo él, él volaba pero volaba porque quien le daba vida era Saúl, ¿no? Era el niño. Entonces me parece que justo habla mucho de esa parte de la inocencia, de la imaginación, de cómo uno construye historias y como decía Chris, ¿no? Eso en realidad es como algo súper natural y normal y bueno y necesario, ¿no? Eh, porque a partir de esa imaginación es que nacen historias como estas, ¿no? Y cómo conectamos a partir también como con los demás que también seguro imaginan un montón de cosas y tienen imaginación y que creo que esa capacidad de imaginar la vamos perdiendo con el tiempo también, ¿no? Entonces a mí me hizo acordarme como de algo muy cercano, ¿no? De cuando era más niño y tenía más locuras, ¿no? Ahorita como que yo soy más racional y ya, ya no soy tan loco como antes, cuando era niño, pero me parece que es un cuento bastante, que a mí me hizo sentir bastante bonito, se me hizo muy fraterno, eh, porque no se detienen mucho a mencionar como el entorno en el que se desenvuelve, hay como pinceladas de su familia, ¿no? La construcción, como el contexto espacial. Pero en realidad la imaginación es la que cobra aquí el protagonismo y eso es por eso que esta historia a mí me gusta. Oigan, y sobre todo porque no se sabe, ¿no? O sea, ese final está así como que te lo deja muy confuso, ¿no? ¿Realmente sucedió o solo fue producto de su imaginación, ¿no? ¿Qué tal eso, Abraham? Sí, y al final creo que es como este tinte mágico que este cuento quería exaltar, ¿no? Como la imaginación del niño era tan grande y gritaba y parecía y hasta decía, ¿no? El texto vibraba con su corazón para que el santo bajara volando y lo escuchara, que me parece que es como esto que pasa con el realismo mágico, ¿no? Que pareciera que la emoción es tan intensa de los personajes que parece que es real, ¿no? Y es mágico y está bien, ¿no? Y nos quedamos así como, híjole, pero entonces esto es que es una historia de ficción o fue real, ¿no? O sea, como que siento que
que nos lleva y nos decanta por este gusto, pero creo que es también de lo que se trata el objetivo de la historia, ¿no? Como dejarnos ahí picados con esta magia que al final sucede, ¿no? Y a mí por eso me gusta mucho más, porque para mí la Navidad es eso, ¿no? Que son cosas mágicas que suceden. Entonces, por eso creo que, creo que particularmente una historia que habla de juguetes que al final representan mucho más para los niños, donde hay cosas o estos como juegos con magia, para mí eso es Navidad, ¿no? Por eso también dije, wow, necesito como compartir esto porque sí es como muy esos ingredientes que creo que debe tener una historia de Navidad, ¿no? Sí, oigan, y si me permiten, también hasta parece como si hubiera estado soñando, ¿no? O sea, te deja como muy abierto a varios caminos, ¿no? Ay, bueno, a mí me encantó que fueran, bueno, en primera que el autor dijera los monos, porque sí decía uno los monos, ¿no? No decía uno el muñeco, no decía uno La figura de acción. ajá, ¿no? O sea, nada, Ese, nada, nada, decían los monos, le decía uno los monos. no ese. Y uno sabía, aunque tenía uno el conocimiento de que a los changos les decíamos monos, no había como que conflicto en decir los monos o los monitos. Por ejemplo, yo me acuerdo que a las caricaturas o a los cómics les También. decíamos los monitos, ¿no? Y no lo confundíamos. O sea, bien perfectamente de niños sabíamos cuáles eran los monos y los monitos. Y entonces, eso se me hace un guiño, ¿no? Sobre todo para algunos que sí lo utilizábamos. No sé si los niños ahora lo hacen, pero eso me encantó, porque además esos monos, desde, o sea, échenle la luz, ya estaban cuando yo era niña, ¿no? Sí. Entonces, de que yo digo, es que para mí llevan toda mi vida, llevan toda mi vida quizá cuando era niña estaba esa película de las momias, no recuerdo la fecha exactamente, pero que habrá salido. Digo, yo nunca la he visto, o bueno, más bien nunca la vi. Sí, tampoco la he visto. Pero eso se me hace un guiño así bien a esto que dice Abraham de la infancia, ¿no? De cómo em, está articulado o él se remonta, ¿no? Como autor se remonta a su niñez. Entonces, eso me encantó, este, mucho. Pero esto que decías, Abraham, y sin caer en polémica, solo para ponerlo y que lo discutamos. Eh, ¿Cómo de niño, en efecto, tiene uno más esta libertad de la imaginación y hace uno tantas historias posibles? Y como dices, esta emoción tan fuerte que pudiera decir, ¿sí sucedió o no sucedió? Bueno, pero por el otro lado, yo recuerdo, no recuerdo si era conferencia o era clase, la verdad, era como mm, este, un maestro universitario, eso sí me acuerdo, que decía, es que es paradójico que cuando uno es niño tenga uno esta desmedida posibilidad de no ponerse límites en la imaginación. Sin embargo, es cuando uno va conociendo más cosas, es decir, pasado el tiempo, cuando se convierte uno en joven, en adulto o como se llame, conforme va uno alimentando estas posibilidades, porque antes no conocía uno tanto, ¿no? Siendo uno tan un poco, mm, ¿qué se dice? Tan poco conocedor. Entonces, esta como paradoja, ¿no? De poder decir, es que es tan libre la imaginación cuando somos niños, pero somos más ricos en imaginación cuando vamos creciendo, ¿no?
¿No será que más bien cuando vamos creciendo vamos encauzando esa imaginación? Porque también va creciendo nuestro pensamiento abstracto, lógico, que Ujú. alimenta esa imaginación, ¿no? O sea, organiza toda esa imaginación y sitúa, ¿no? Cuando tú quieres crear algo, y te sitúa cuando es totalmente real y no lo es, porque como en el cuento, que como decía yo hace rato, o sea, no sabes si soñó, no sabes si realmente llegó el muñeco, o sea, te lo deja totalmente abierto y también tiene una cualidad de estar hablando de esto de los monitos, del santo y todo, y tú te sitúas luego en qué lugar, en dónde está hablando de todo esto, ¿no? O sea, sí, pero la imaginación pues es caótica si no hay un orden, ¿no? Y el orden lo va dando precisamente el desarrollo de ese pensamiento lógico que no sucede exactamente cuando estamos muy pequeños, sino que es a medida que nos vamos desenvolviendo, ¿no? Y por eso también pues ya luego pues vamos dándole diferentes causas a la imaginación, ¿no? A lo mejor ya a más edad el niño hubiera dicho, a ver, no sé qué super, hombre araña, trépate y ve por él, ¿no? O sea, buscando otro tipo de soluciones más que las puras porras, ¿no? Sí, yo creo que al final como todo, cada etapa creo que tiene una razón de ser. Y me parece que justo como, bueno, nosotros como adultos podemos también como recordar esos momentos, porque digo yo que les digo, ¿no? Me parece como que el niño de la historia es un poco parecido a mí, en cuestión como de esta imaginación como desbordada y juguetona, ¿no? Porque también es como un poco por ahí. Pero como adulto creo que vas aprendiendo a, justo como decía Cris, a enfocarte, ¿no? Enfocarla a, a innovar, porque al final la innovación es también como muy soportada desde la imaginación, ¿no? Entonces, me parece que justo imaginar es un proceso también que se va aprendiendo, enfocándose, centrándose, pero también algo que yo he aprendido con el tiempo es que tiene mucho que ver también con las pasiones. Entonces, cosas que a mí me apasionaban de niño, por ejemplo, que hoy pueden estar más enfocadas, pues sí las sigo sintiendo como antes, ¿no? Digo, no de una manera como tan irreal, ¿no? Como un poquito más con los pies en la tierra, como se dice, porque uno va creciendo y se va dando cuenta que, pues no, las cosas no vuelan, ¿no? Nada más porque sí. Pero, pero se disfruta mucho pensarlo, ¿no? Imaginar, crear historias, enfocarse. em, Me gusta mucho también en esta historia, particularmente cómo se retrata este fin con la presencia de la hermana, ¿no? O sea, a partir como de una mirada de ternura, eh, porque igual me pasaba a mí, ¿no? Con mis hermanos mayores. Yo tengo una hermana y un hermano mayor que Dios sepa, solo Dios sabe cuánto padecieron ellos y mis papás, porque no era fácil, no he de confesar, pero o sea, existía esta paciencia, ¿no? Como para conmigo de pronto seguir las locuras, ¿no? En los niños. Y me pasó también, ¿no? Cuando con sobrinos o con infancias, como uno como adulto entra en ese mundo también, ¿no? Y yo creo que eso habla mucho justo de la compañía, de la ternura, de la mirada de la otredad, ¿no? Em, por eso es que creo que esa historia también, bueno, si bien no se habla tanto de la familia, me parece que este cierre con la hermana se me hizo como muy bonito, en el sentido de que también como que hace ver, porque creo que es como todo, ¿no? Como cierta validación de la realidad, ¿no? Es decir, alguien más del fenómeno que el niño está experimentando, hay como una comprobación de esa realidad. Digo, la hermana no tiene el contexto, pero en la historia la voz nos dice que había, o sea, había algo ahí, con la capa, vestido como el santo, y el niño rendido, ¿no? Y también siento que es como otra manera como de cómo vemos de afuera la imaginación, ¿no? Y en este caso es una mirada como tierna, se me hizo como un juego bastante interesante, porque sí pasa al final, ¿no? Cuando estamos en contacto con infancias también creo que o por lo menos creo que lo que correspondería es aprender cómo vemos o cómo interactuamos con esas imaginaciones que están así a lo que da y que al final también son como parte de todo, porque una vez también estuvimos ahí, ¿no?
Sí, por supuesto. Y ¿saben otra cosa que me encantó? Que cuando lee uno, ¿cómo se llama el libro, la antología? Dice uno, la Navidad, ¿no? Y ya cuando lee uno el cuento, o sea, solo son unas pinceladas, ¿no? De hablar del frío, de hablar de Santa Claus, y dice uno, ¿y dónde está la Navidad, no? Pues esa, que es y no es, ¿no? O sea, sí, entra en la Navidad y todo está enmarcado, pero ni son los personajes, ni es la situación. Y entonces eso todavía lo hace como que, wow, ¿cómo pudo? ¿Cómo lo metió? ¿Cómo le hizo? Nos dio la vuelta, ahora sí que hablando como los luchadores, ¿no? Nos hizo la llave y ¡pum! Metió ese cuento en la Navidad, ¿no? Y dices, es que es maravilloso, maravilloso que no sea el cuento clásico y esté inserto en este momento, ¿no? Claro, porque al mismo tiempo lo mete, pero lo saca de ahí, ¿no? Y muy desde el principio, cuando dice, pues tocaba, ¿no? Los bonitos luchadores. Punto. No importa qué fecha era, eso era lo que tocaba. O sea, como hablando, ¿no? Esta parte a mí me llamó mucho así como, pues la rutina o lo que debes hacer no cambia, ¿no? Sea Navidad o lo que sea, hay cosas que no puedes dejar de hacer, como tu compromiso con tus juegos, ¿no? Ujú. O con las historias también, ¿no? Porque me parece que, em, como dicen por ahí, ¿no? O sea, la tradición oral es como la base de la socialización del conocimiento, ¿no? Entonces, a partir de las historias que compartimos, en muchos momentos es que también creamos recuerdos, creamos experiencias y creo que la Navidad también es como uno de esos momentos del año donde más historias se comparten, donde más emotivas también son, donde también se aprovecha para reencuentros con la familia, con uno mismo, con objetivos, o sea, son como momentos de cierre. eh, y entonces creo que particularmente a partir de estas historias, como decía Ana, ¿no? Como en realidad, pues la Navidad la hacemos, ¿no? Todos nosotros con la comida que compartimos, que la piñata, que el recuerdo, que el frío. O sea, a mí, por ejemplo, me entra mucho por la comida, ¿no? O sea, porque en la comida, o sea, para mí es una etapa como muy nostálgica y es como, o sea, no hay como chocolate, el chocolate que se hace en Navidad en mi casa, por ejemplo. O sea, yo podré tomar el mismo chocolate todo el año, pero en Navidad no sé por qué me sabe, o sea, es otra cosa. O sea, se me antoja más, se platica más con chocolate en mi casa, o sea, es como, como que es otra cosa, no, no sé, es el chocolate, ¿no? Es el chocolate navideño. Igual con otras cosas, pero, y hay cosas que por ejemplo en Navidad solamente como, ¿no? Porque igual lo mismo, como que me hace mucho ese sentido, y como justo, como comentaban, ¿no? Pues la Navidad son esas cosas que parecen como detalles pequeños que al final son parte de la historia de cada uno. Sí, maravilloso además. Y bueno, eso del grito telequinético, bueno, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó porque sí, yo lo recuerdo también, ¿no? O sea, de que decía, ¿no? Como se pone. Digo, a mí cuando yo leí y vi la película de Matilde, es que yo decía, es que, o sea, me lo robó, ¿no? O sea, ¿cómo sabía que yo quería mover las cosas con el Con la pensamiento mente. o las movías, ¿no? Entonces, acá, de que dice, no, es que era el grito, ¿no? Y que sientes que estás gritando, como decías esto de la emoción tan fuerte, que sientes que estás gritando, pero solo tú pensando que está llegando tu vibración hasta lo que quieres. Sí,
Y es que cuando niño uno parece que siente eso y con el agua y con el viento, y es que sí estamos bien locos como niños, me encanta a mí eso, me encantaba de mí porque parece que es real, ¿no? De tan intenso. Es que además que coincidiera, ¿no? Que lo decías con la parte de la hermana, que coincidiera con que empieza a llover y entonces el aire y entonces se cuela y entonces él se estaba bañando y esos días en que tú para acá, sí te estás bañando y te das cuenta que estás con poca o ropa o desnudo Sí. cuando llega el aire, ¿no? Y, ay, no, hay que taparse, ¿no? Porque sigues, no importa que te bañes o que hagas cosas cotidianas, tú sigues en lo tuyo, ¿no? O sea, tu mente está, sigue fantaseando, sigue pensando en los monitos y que estaba ya solo, y el viento, y el no sé qué tanto, ¿no? Entonces, eh, realmente es algo así como que dices, qué bien capturó esa, por eso les digo que, digo, no conozco al profesor Sánchez Martínez, pero de que yo digo, qué bárbaro, o sea, hizo esta magia de regresarme a la infancia y de tomar estos elementos eh, que uno sabe que estuvieron ahí y que, como dices, aún siente uno y piensa uno o se traslada uno con el pensamiento, pero que cuando lees un cuento así, dices, ¿cómo le hizo? ¿Cómo me trajo? Y no era la clásica de la Navidad, ¿no? Pero fíjense que también hasta se puede uno preguntar, pues, de cuál se fumó, ¿no? Porque así como está narrado, y en estos detalles que estás poniendo ahorita, Anita, sobre la mesa, es pues, todo como un sueño lúcido, ¿no? O sea, donde él puede estar manipulando y todo. O sea, a mí me tiene sorprendida o fascinada sería la palabra más exacta, ¿no? De cómo te deja, ¿no? En este mundo real, irreal, onírico, todo. O sea, dices, bueno, ¿cuál fue realmente? Sí. Pero bueno. Oigan, y yo tengo una preguntita, Abraham. ¿Tú lo habías leído antes, se lo has leído a alguien o has tenido alguna otra experiencia con este cuento? Pues en realidad solo lo he leído yo, o sea, lo he leído varias veces, pero siento que tendría como, tiene mucho potencial para trabajarse, por ejemplo, en salas de lectura, como, em, pues como en muchos sentidos, ¿no? Pero es que yo soy mucho de que me gusta mucho como abordar ese tipo de historias como en la época del año, ¿no? Entonces, como en Navidad inicia, hay como mucha posibilidad para hacerlo. No había leído antes de este año, es el primer año que lo leo, pero sí como lo leí hace meses, pues fue como, ay, es que esto es para Navidad. O sea, yo soy de que llega Navidad, busco historias para Navidad. Llega Día de Muertos, historias de Día de Muertos. Porque de pronto siento que es que uno la siente, ¿no? Y en este caso, pues yo me sentí cercano a ella porque pues ya estamos en este mes, en estas fechas. Y pues recordar la Navidad cuando estás así, a mí me llena más de nostalgia, entonces, aún no tengo la oportunidad, pero creo que tiene como bastante, porque es cortito, creo que es una trama como muy clara, ¿no? Hay personajes muy bien definidos, la ambientación también es muy clara, te dan contexto, no hay una mezcolanza como tan compleja, ¿no? O sea, nos sitúan en el territorio, en el espacio pero ya, o sea, lo suficiente para que el personaje del niño se desarrolle, porque en realidad toda la historia es este breve capítulo, no sabemos cuánto duró, si duró todo el día, si duró la noche, si en realidad, como dicen, a lo mejor estaba durmiendo y desde que se fue a dormir, se va a acostar, ya fue la historia, no sabemos, pero en realidad creo que funciona por eso, porque no necesitábamos saber más, ¿no? Y el final así como medio abierto, medio mágico ahí, es como también este juego, ¿no? Con el realismo que de pronto pues se vive mucho en las familias mexicanas, ¿no? Y que al final, no sé si les llegó a pasar, pero a mí sí me pasó que a veces con los juguetes que había, uno se hacía un mundo y no necesitabas más, ¿no? Claro.
Claro, y creo que esta es una gran invitación, ¿no? Para esto último que dices para este 24, que este tipo de lecturas pueden llevar a las familias a sopesar, ¿no? ¿Cómo les gustaría pasar esta Navidad? ¿Qué les gustaría hacer? Porque pues ahorita ya les iba a decir, oigan, pues nos hizo falta el chocolatito para, para que hacer más rica y amena pero bueno, pues hagámoslo con la imaginación, ¿no? Ese chocolatito que nos describe Abraham, pues yo ya me lo estaba saboreando, ¿no? Y luego con este ambiente cálido que se respira generalmente en las casas el 24, pues por eso a veces no sabe más rico todo lo que hay, ¿no? Sí, sí se antoja, ¿no? Como un chocolatito. Pero por su pollo y bueno, después de haber llorado la pérdida de ese santo. O sea, yo sí, la verdad es que eso de las lágrimas, ¿no? Cuando también en mi casa nos bañábamos con, con balde, pues, y las lágrimas, ¿no? Porque me acuerdo mucho de dos imágenes, las del balde, o cuando llovía, ¿no? Cuando llovía esta llovizna así como, no tormenta, sino mm, que nos decían como si fuera una brisa, ¿no? Ujú. Y es que está llorando el cielo. Esa es mi imagen a mí, ¿no? Es que está llorando el cielo, porque la tormenta es así como que, bueno. Y la otra que me encanta que lo haya expresado así, porque nos está hablando quizá de que era 24 de diciembre y que no había deseado nada, ¿no? No había pedido nada. Y Ajá. sin embargo, eh, él deseaba que su muñeco, o sea, no había sido como explícito, esa es la palabra. Sí. Una carta a Santa Claus, a quien viniera en esa fecha, pero afortunadamente es la fecha en la que se te cumplen los deseos, ¿no? Y entonces el viento intenso le traía esperanza. La esperanza de que el santo, ayudado por la capa, se había acercado a la orilla de la losa. Entonces, no, se me hace la verdad para imitar al Muy bueno. autor, Sí, 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 es cierto. Estaría para bueno, ¿verdad? Invitarlo porque sí, realmente no es una persona a la que yo le conozca otros cuentos más que este que nos estás presentando y sin embargo tiene una habilidad tremenda para conjugar muchos elementos, ¿no? Sí, y justo como decía Ana, ¿no? Como que em, me parece muy orgánico y muy natural el entorno en el que se mueve toda la historia, porque es algo que sí me imagino que pasaría, ¿no? En cualquier casa de cualquier niño en México. O sea, eso pasa. Entonces, Claro. más que nada, totalmente. pues, siento como pues la cercanía, ¿no? Porque es como muy real, ¿no? En realidad. Completamente, claro, claro, o sea, eh, Dios, ¿no? ubicada, ¿no? Ubicada en México. Todo, Sí, desde el niño, digo, como decíamos hace rato, no sabemos ni siquiera en dónde, ni qué fecha, ni qué hora, ni nada, y sin embargo, todos estos elementos que eh, nos va dando, ¿no? Por ejemplo, el pino, ¿no? Con la luz titilante, que además era un pino blanco, ¿no? Este, que era la época de la Navidad, ¿no? Era Ujú. esa época en la que nos estamos ubicando o nos está ubicando el cuento y entonces dices, es que sí, sí, es la Navidad, allí está totalmente, ¿no? sí, Entonces, lo que decíamos al principio, ¿no? Que los monitos, todos ya sin decir, ¿no? Y todas las características que maneja, está hablando de México y la Navidad. No Ujú. necesita decirlo y eso es lo formidable, ¿no? Claro. Lo que dices, híjole, ¿cómo lo logró? Se diría fácil, pero no. Pero a ver, Abraham.
para antes de que empecemos a cerrar, ¿podría de alguna manera ser un disparador para, para crear un cuento, una carta especial para esta época? Yo creo que tiene potencial como esta remembranza que hace uno cuando recuerda algo que pues es importante, ¿no? Alguna experiencia, en este caso de la infancia, y que creo que también nos viene a demostrar que lo puede hacer, bueno, lo podría hacer cualquiera bien enfocado. Esto también, ¿no? Como eh, porque esto también se me hace como un recuerdo quizá muy personal, ¿no? El autor, no sé si de él particularmente o de alguien, pero se me hace como justo cuando vives algo y lo que haces es como describir, ¿no? Y darle este juego. Pero yo creo que es como este ejemplo de que todos podemos crear historias para Navidad, para compartir cómo nos sentimos, cómo deseamos cosas, porque me parece que el tema de esta historia central es el deseo muy, muy fuerte por algo. Y eso me parece que todos lo hemos llegado a sentir. Y en estas fechas, sobre todo, creo que, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no por fin expresar ese deseo que tanto queremos que se nos cumple en Navidad, ¿no? Claro, claro, porque además también no cejes, ¿no? Sigue, santo, santo, tú puedes, ¿no? Sí. Sí, sí, es formidable. A mí me recordó ese tipo de ejercicios de escritura creativa en donde te hacen describir algo sin decir qué es, ¿no? Entonces, pero lo logra de una manera muy buena, ¿no? Como dije antes, a mí me sorprende que te sitúa sin necesidad de decir, ¿no? Nada. Y entonces, pues sí, es una manera de abordarlo, ¿no? Con los muchachos en salas de lectura, inclusive como esa carta, ¿no? De lo que deseas para cuando empiezan, bueno, vamos a decir nuestros deseos Sí, de de año Navidad, ¿no? nuevo o de Navidad, pues también puede ser una buena introducción, ¿no? Sí, hay que animarnos a escribir también, ¿no? Yo creo que es como una época en donde tenemos mucho por decir y aquí hay un ejemplo. ¿No? Sí, Y un buen momento de estar motivado, precisamente porque luego, sí, mañana, bueno, pasado, bueno, otro día. Y pues así se le pasa a uno la vida de repente ya hasta decir, que nos lo ¿qué dejan de horas son? tarea, Anel, ¿Eh? hasta que nos lo dejan de tarea y entonces, ¡ah! Entonces sí nos ponemos ahí. Pero bueno, son los motivadores. Por eso la Navidad y el Año Nuevo puede ser un buen motivador para compartir este tipo de historias. Sí, Sí, por supuesto, y se puede utilizar este cuento muy bien como disparador para como dicen, bueno, estos sueños, estos sentimientos que guarda uno ahí y que ya no se porque acuerda también, uno. Y ¿qué que, juguete recuerdas, Cacique? Híjole, querías un Ajá, montón, ¿no? O sí, sea, sí. cosas muy, muy personales que también cualquier persona ha vivido. Creo que también es como mucho por ahí, sí. Oye, eso estaría también muy bueno porque a final de cuentas hasta las generaciones más nuevas, digamos, pueden conocer qué juguetes había en las generaciones que ya más recorriditas, ¿no? O sea, sí, padrísimo, me no, encanta esa y es idea de de la todas las historia, ¿no? generaciones. Porque luego uno cree que acaba uno de conocer ese juguete porque es la novedad. Y no, ¿cuál, no? Ya nuestros abuelos ya jugaban con eso, nada más que, bueno, ahora con otros colores, con otros materiales, con otros... y que, no, hombre, ese chiste lo contábamos cuando yo iba, ¿no? En la primaria. Desde que dice uno, pues sí, a veces eso sucede, que eh, da vuelta la historia, ¿no? Que seguimos haciendo, contando y pues no sé, hasta haciendo las mismas cosas, ¿no? En diferente contexto, en diferente, o esto mismo que da la cultura, ¿no? Las palabras que utilizas, eh, pues para decir lo mismo, ¿no? Esto que decíamos del disparador, ¿no? Bueno, a ver, que para contar tu historia,
¿qué dirías, no? O cómo lo dirías. Entonces, Mm. realmente es mm, la posibilidad de ver todas estas diferencias y el disparador es el mismo, o el tema es el mismo, o hasta el nombre del cuento, ¿no? Puede ser el mismo. Conocerse en las generaciones, ¿no? Mm. Cómo lo han vivido, ¿no? ¿Qué les fascinaba? Porque pues esto de los monitos a nosotros nos suena muy bien, pero a lo mejor a las nuevas generaciones ya no les suena de la misma manera, ¿no? Pero bueno, esto es parte de la literatura, hacernos viajar en el tiempo. Sí. Oye, Abraham, pues qué buena idea, qué buen cuento. Y bueno, pues, ¿qué quisieras decirle a nuestro público? Porque bueno, pues ya estamos a 3 días de esa Navidad, antes de despedirnos. Y pues que estamos en una época para soñar, para eh, sentir esperanza y creo que algo que nos enseña Saúl es que él no le tenía miedo a que los sueños nos hicieran realidad, ¿no? Él soñó con todas sus fuerzas y creo que es algo que todos tendremos que volver a aprender porque necesitamos más esperanza y más sueños en realidad. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? De tanta turbulencia. Sí, Eso como que amortigua el golpe. Ojo, sí. sí, pues esto que decías al principio, ¿no? De la necesidad de desconectarse, de alejarse un poco de la realidad que, pues, no sé, que a veces es demasiada realidad. Entonces, pues, darse esos escapes, esos momentos y bueno, llenarlo de esta fantasía que a la vez nos trae la esperanza, nos trae el, el recuerdo de que Mm. hemos tenido buenos momentos, así como otros no tan buenos, Claro. pero que dar esa esperanza de que igualmente, ¿no? Así como a lo mejor ahorita pudiera no ser un buen momento, que habrá otros en los que sí hay Sí. esos buenos momentos. Y además que tenemos la oportunidad, ¿no? A pesar de que el contexto general de la Tierra no es el mejor, pues en muchas familias todavía se tiene la oportunidad de hacer ese ratito calientito en un contexto distinto, que no es escapar de la realidad nada más por escapar, ¿no? Sino que son esos momentos reconfortantes muy necesarios para poder seguir adelante en el día a día. Y bueno, pues no nos queda más que esperemos que con este cuento, con esta plática, pues se llenen con este abrazo que les andamos mandando en forma de cuento. Sí. Sí, pues muchas gracias por también abrir este espacio, y poder compartir esa historia con todas las personas que nos están viendo. Y pues nada, es el momento de contar historias y qué mejor que hacerlo en compañía, ¿no? Definitivamente, y gracias por traérnoslo, gracias por enseñárnoslo. Este cuento no lo conocía, la verdad, y pues es toda una revelación. Ojalá y que el autor tenga otros por allí, que nos lo traiga para que lo conozcamos y lo diseccionemos como este, por si no quedó algún pedacito. Es, Claro. eh, pero bueno, si les gustó este episodio, este capítulo, pues compártanlo. Gracias por sus deditos arriba, sus corazoncitos y esperamos sus mensajes. Por supuesto que es esto lo que alimenta este ir y venir de esta actividad. Entonces, pues siempre agradecidas, Abraham, de que seas parte de este proyecto. Gracias por traernos siempre algo que nadie más ha traído. Y Y eso bueno, es lo afortunado, ¿no, Anita? De que sí, seamos, que pues como decimos en muchas ocasiones, este es un trabajo colaborativo que precisamente
le da esa riqueza, ¿no? Y también no dejen, no se queden afuera. Ustedes con sus comentarios hacen más rico este programa. Ojalá Y dejen muchos comentarios para que Abraham los conteste. ahí andamos, cualquier cosa y a tomar chocolate. Con Con el chocolate. chocolate, dices. Sí, 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 Claro. por supuesto que sí. Y bueno, pues les pedimos que se suscriban al canal y que pues si tienen una opinión, pues nos las estén poniendo acá abajo para que nosotros los leamos y seguro que les vamos a contestar. Y que los Abraham, estamos esperando, ¿no? El próximo jueves a las 7:30 de la noche y el sábado, 1 de la tarde, pues con el cuento de fin de año, no se lo pierdan. Igual. Igual Ujú. esos abrazos de fin de año van a estar muy buenos, así que pues no les contamos mejor. Sintonícennos y van a ver que van a pasar un muy buen rato con todo esto. claro, claro que sí. Y bueno, pues Abraham, agradecidas de que Gracias. hayas estado con nosotros, pásenla bien y bueno, tengan un excelente festejo, con chocolate, por supuesto, y pues nos estaremos viendo, como dice Chris, el próximo jueves a las 7:30 de la noche. Y sobre todo que disfruten la convivencia. Si quieren poner un cuento como este al centro, pues igual también puede ayudar, ¿no? A esta convivencia. Nos estamos viendo el Claro jueves que para sí. empezar. Hasta pronto. Adiós, gracias. Gracias, bye.